La historia de Mirus, el ángel despojado. Hace millones de años, en la época de los 18 universos, antes de la eliminación de 6 de ellos, el multiverso se regía de una manera muy distinta a la que conocemos actualmente. La vida era mucho más amplia que en la era actual. Existían planetas demasiado diversos, con una vida tan amplia que al compararlo con lo actual, simplemente no habría comparación. Seres con el nivel de un dios de la destrucción actual habitaban por cada universo y eso no sorprendía a nadie. Incluso los ángeles eran catalogados en dos grupos, los servidores del gran rey Senno-Sama y los hijos del sacerdote. Durante aquellos años, el rey Senno-Sama era muy diferente, nada como lo que conocemos en la actualidad. Tenía intelecto, era un gran sabio como ningún otro en toda la creación. No obstante, algo ocurrió. Y hoy relataremos la historia oculta que casi nadie conoce sobre el antiguo Gran Imperio y el origen de Mirus, la caída del gran sabio Senno-Sama. Todo comenzó exactamente por la amplia vida que existía en todos los universos. Muchos de los planetas comenzaban a desaparecer por la excesiva fuerza de algunos mortales, explosiones, extinción de razas en masa y un sinfín de batallas por el liderazgo entre los más fuertes. Esto era lo que comenzábamos a observar por los 18 universos, y eso al rey le pareció algo muy malo, dado que de continuar todo eso, su creación se desvanecería por completo. Fue así como el rey Senno-Sama ordenó a todos los ángeles establecer un orden en cada uno de estos universos, puesto que la vida y el equilibrio ahora se estaba perdiendo por todos lados. No obstante, algo que el rey ignoraba eran las malas intenciones que tenían los ángeles creados por el sacerdote. Estos, además del mismo sacerdote, intentaban ocupar el cargo del rey y obtener el dominio sobre los 18 universos. Fue por estos que en un principio el desbalance comenzó a crecer hasta el punto en que planetas y galaxias enteras comenzaban a ser destruidas. Muchos de los dioses destructores mantenían intensas batallas con aquellos mortales que ocasionaban el caos. Lamentablemente, los seres eran tan poderosos que ni siquiera los dioses destructores eran capaces de impedir todo esto. Mientras se enfrentaban a unos, otros simplemente se retiraban a otros planetas. Mirus era el ángel del universo 18, fue el último ángel en ser creado. Sin embargo, a diferencia de sus hermanos, este no solo ayudaba a su dios destructor, sino que además rompía los esquemas, ayudando en el crecimiento de su universo. Fue por esto que dicho lugar se convirtió en el favorito del rey, pues la vida era muy abundante. Durante el comienzo del caos en los universos, Mirus comenzó a discernir y observar actitudes extrañas en el sacerdote, además de sus ángeles. Mirus pertenecía a los ángeles creados por el rey, los cuales eran superiores en poder y cantidad. Era por esto que el sacerdote, desde la creación de estos, manifestó un rechazo total hacia los ángeles primarios. Fue por esto que desarrolló un plan, el cual constaba en eliminar la soberanía del rey y la eliminación de los ángeles primarios, así como su elevación a sumo sacerdote. Buscó la ayuda de un ser muy importante en toda la existencia. Muchos decían que este ser era el mago más poderoso de los 18 universos, con un poder capaz de desafiar al más fuerte. Al escuchar esto, rápidamente el sacerdote buscó a este mago, el cual se hacía llamar Sarama. Sarama y el sacerdote llegaron a un acuerdo. Al finalizar su plan, ambos gobernarían desde las sombras, uno desde el templo del rey y el otro desde la oscuridad. Fue así que con ayuda de Sarama se crearon las superesferas del dragón, las cuales albergaban a un dragón antiguo, el cual podía cumplir cualquier clase de deseo sin importar el nivel de locura, ya que de no elegir este camino, jamás podrían vencer el gran poder del rey, pues ellos simplemente eran seres inferiores. Como segundo paso, estos sujetos decidieron comenzar el plan deshaciéndose de los guardianes del rey, es decir, quitando de su camino a los ángeles primarios, para no tener problemas al desafiar al rey. Fue así como elaboraron un plan y lentamente inculcaron en la mente de muchos mortales por todos los universos la idea de la eliminación de la vida junto con los rebeldes que no siguieran ese mandato. Lentamente y sin ser vistos, entrenaron a muchos mortales, otorgándoles el don del combate. Así, muchos mortales comenzaron a esparcir la idea de una sublevación, convirtiéndose en seres tan fuertes como los dioses destructores. Ahora, después de tantos años elaborando un plan como este, había comenzado el plan para la eliminación del rey Senno-Sama.
Cuando la gran mayoría de ángeles del rey descendieron a los universos y solo quedaron algunos guardias, el sacerdote hizo aparecer las superesferas, llegando con ellas Sarama e invocando al instante al superdragón. En ese momento, los guardianes protegieron al rey, mientras que Zenosama, desconcertado, preguntó sobre lo que estaban haciendo. Mientras el sacerdote revelaba la información de su plan, Sarama invocaba al dragón y pedía la eliminación total del rey y sus ángeles. Lamentablemente para ellos, el dragón no podía eliminar al rey Zenosama, por lo cual exigió un segundo deseo, puesto que el primero era el único deseo que no podía cumplir. Podían pedir todo lo que ellos quisieran, pero simplemente no podía eliminar a un ser superior a él. Para esos instantes, los guardianes restantes, junto con algunos ángeles, habían comenzado un ataque en contra de ambos traidores. Entre ellos estaba un ángel llamado Mirus, que se había reportado al rey por órdenes suyas. Este formaba parte de las últimas defensas del rey, el cual no permitía ninguna sola falta hacia su señor. El sacerdote era muy fuerte, sin embargo, los ángeles de Zenosama habían logrado contrarrestar cualquier ataque y golpe que éste les arrojaba. Era un combate de expertos, deidades que dominaban perfectamente estilos de defensa y ofensa. Era precisamente por esto que el sacerdote tanto les temía, pues sabía que jamás podría derribar al rey con todos sus ángeles a un lado. En un último momento, el mago y hechicero Sarama decidió pedir un último deseo. Deseo que elimines la esencia del rey. Elimina sus recuerdos, sus habilidades, su intelecto y su soberanía sobre nosotros. Elimina a todos sus ángeles, que ninguno de ellos recuerde nada. Fue este el deseo que el dragón cumplió, mientras que el rey Zenosama, como última defensa, decidió proteger a los guardianes que estaban cerca de él para que no fueran eliminados. Expulsó de dicho lugar al ángel primario Mirus, despojándolo de la gran mayoría de sus habilidades. Esto obviamente para protegerlo de la gran extinción angelical que se venía. Fue así como el sacerdote adormeció la gran sabiduría del rey. No había logrado su plan por completo, pero la verdad es que desde aquellos tiempos, el rey Zenosama jamás fue el mismo. Ahora el sumo sacerdote, como venganza, había decidido eliminar a 6 de los 18 universos existentes. 6 universos que habían sido dirigidos por ángeles del rey habían sido borrados. Además, como la gran mayoría de deidades fue víctima de aquel deseo, nadie recordaba nada de lo sucedido, y mucho menos sobre el antiguo reino del sabio Zenosama. Así como sus ángeles, todo fue olvidado. Después de esto, la historia se distorsionó y la verdad se ocultó para todos aquellos que seguían al rey verdadero. Lamentablemente, en la actualidad, siguen existiendo seres con la creencia de la eliminación de la vida, algunos más fuertes que otros y algunos mucho más antiguos que otros. Por su parte, Mirus, vagando por los universos, un día llegó a un lugar conocido como la Patrulla Galáctica, un ángel despojado llegando a un rincón de un universo. Aunque el misterio más grande que nadie conoce sobre él es si realmente fueron borrados todos sus recuerdos. ¿Será que aún recuerda lo sucedido? Nadie lo sabe, y muy probablemente nunca lo sabremos.